llama Biblioteca Popular Velada de Estudio Después del Trabajo. Les doy la bienvenida y quiero decirles que ustedes están cursando una carrera en Avellaneda, acá nomás, unas cuadras de aquí. Y ustedes están haciendo un trabajo con respecto a instituciones y lugares donde la enseñanza no es formal. Este lugar que ustedes están ocupando en este momento tiene aproximadamente 93 años de vida. Fue fundado en 1921 por la fusión de dos bibliotecas populares. Pero antes que nada quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben la diferencia entre una biblioteca popular y una que no lo es? Bueno, las bibliotecas populares son instituciones formadas por gente común, como las sociedades de fomento, vecinos del lugar, que se juntan para concebir una biblioteca. ¿Pero por qué una biblioteca? ¿Qué significa una biblioteca? Una biblioteca significa el lugar donde vamos a acumular una serie de libros, una cantidad de libros. ¿Pero para qué? Para que justamente puedan ser útiles para aprender, o sea, para tratar de leerlos y aprender de ellos. ¿Y por qué popular? Porque en realidad los estamentos sociales más bajos, o sea, el pueblo en sí, cuando se junta, generalmente se junta para hacer cosas importantes e interesantes y que van a perdurar en el tiempo. La biblioteca popular, para aquellas personas que la fundaron, significó un avance muy importante, porque hay que tener en cuenta que esas personas eran obreros, en su mayoría, algunos analfabetos, que pretendían, a través de la ilustración, o sea, a través del estudio, a través de la lectura, poder aprender, sobre todo, saber su condición social para afrontar lo que nosotros llamamos una opresión, digamos, un sistema de trabajo, ¿sí?, que lo que realizaba y lo que, digamos, hacía era que esa gente estuviese sumergida, o sea, no había, como lo tenemos hoy en día, lo que se llaman leyes de trabajo, había muy pocas, no había previsión social, o era muy poco lo que había. Entonces, esa clase obrera, esa clase, digamos, social baja, si se quiere, se junta para formar una biblioteca popular. Pero claro, esa biblioteca popular que forman es el resultado de una fusión de dos bibliotecas previas. Estamos hablando de que esas dos bibliotecas previas fueron fundadas casi a principios del siglo, o sea, 1900. Siempre el siglo pasado, 1900. Y hay que tener en cuenta que en esa época, en ese lugar, en la Argentina, las efervescencias sociales eran muy importantes. Las primeras huelgas, no las primeras huelgas ya se habían realizado, las primeras resistencias, las primeras marchas con respecto a lo que después fue el voto, ¿sí?, el voto popular, el voto secreto y obligatorio. Tenemos que tener formar primero sindicatos y después bibliotecas, ¿sí?, para organizarse. Esas dos bibliotecas muy pequeñas, que eran, una se llamaba Alberto de Diego y la otra Carlos Guido Hispano,
se fusionan porque eran dos bibliotecas pequeñas para formar esta biblioteca, que se llamó Biblioteca Popular Veladas de Estudio Después del Trabajo. El nombre es muy particular. Veladas de Estudio Después del Trabajo. ¿Por qué? Porque se trataba de estudiar después de trabajar, o sea, de tener un ámbito, un lugar donde poder ir, donde poder aprender, donde poder reunirse, donde poder formar parte, adueñarse de un espacio que era de ellos y poder desarrollarse, sobre todo, no para sí, o sea, con un factor egoísta, sino para sus hijos y los hijos de sus hijos, que no sufrieran y no tuvieran las experiencias que habían tenido ellos como trabajadores. Hay que tener en cuenta que lo que hoy en día son marchas sociales, o huelgas, o piquetes, o lo que sea, algunos lamentablemente en los últimos años sangrientos, en esa época eran todos sangrientos. La policía no tenía absolutamente ningún problema en acometer contra esas manifestaciones y matar obreros y asesinar obreros. Si ustedes tienen intenciones de conocer un poquito más, pueden googlear, por ejemplo, movimientos obreros del siglo XIX, pueden googlear anarquismo, pueden googlear. Sí. Nosotros estuvimos trabajando, hicimos ¿se acuerdan la primera parte que tuvieron que exponer en forma oral la organización de la educación popular? Hicimos, digamos, pero está bueno que puedan profundizar más información, ¿no? Sobre todo lo que uno cree saber con respecto a determinadas cosas que generalmente no son así. Uno puede entender, pero no puede ponerse en ese lugar porque hoy en día serían cuestiones bastante difíciles. Locales, provinciales y municipales. Avellaneda es uno de los pocos distritos, ¿sí?, que subvencionan a sus bibliotecas populares. Como en cualquier otro momento de la vida humana, las pasiones, digamos, humanas siempre fueron muy importantes. Y la lucha obrera fue muy importante. Y las leyes que amparan a la clase obrera de hoy en día fueron producto de esas manifestaciones y de esas luchas sociales. Bueno, entonces, decía que se funda Veladas de Estudio Después del Trabajo. El nombre, haciendo alusión a lo que es la Velada de Estudio Después del Trabajo, es un nombre fundamentalmente de carácter socialista o anarquista, ¿sí? Ese tipo de cosas. Por ejemplo, algunas palabras que nos quedaron en el léxico cotidiano con respecto al anarquismo son, cuando uno va a la panadería a comprar facturas, dice, me da un vigilante, me da una bolita, como la de fraile, me da un suspiro de monja. Bueno, como los panaderos, el grueso de los panaderos eran anarquistas, ese tipo de confitura que decían, le ponían esos nombres, en franca alusión a la representación que tenían, o sea, a lo que se parecía lo que estaban haciendo, ¿no? Haciendo una burla de, en este caso, de estos otros oficios, que iban justamente en contra, ¿sí?, generalmente, de lo que ellos pensaban, lo que se llamaba, el término era ácratas, ¿sí?, o sea, anarquistas. Dentro del anarquismo había aquellos que su filosofía era la lucha, ¿sí?, la lucha obrera, y dentro de ese mismo grupo estaban los anarquistas expropiadores, o sea, los que cometían actos, lo que podíamos llamar actos sediciosos, entre comillas, o actos violentos para poder obtener una cantidad de dinero suficiente para poder publicar libros, revistas, manifiestos o ser solidarios con las familias
de los obreros que estaban presos, porque al igual que hoy en día, ya les digo, al igual que hoy en día, el sistema, digamos, en el cual vivimos, pone preso a una persona, quizá por ideas políticas diferentes o porque de repente cometió un delito, en ese momento también, pero era mucho más dura la cárcel, ¿no? Mucho más dura porque no había leyes, prácticamente había leyes, pero no eran leyes que estuviesen de acuerdo con la filosofía del desarrollo humano, ¿sí? Eran leyes totalmente opresoras y que iban en contra de lo que después se llamó derechos humanos. ¿Sí? Esa frase que nosotros habitualmente escuchamos y que ustedes prácticamente la tienen como una cosa que siempre se dio. Generalmente en la República Argentina los derechos humanos fueron sistemáticamente quebrados y anulados a través de gran parte de la historia. ¿Sí? Hay que ver, por ejemplo, un personaje que estuvo aquí hace poco tiempo fue Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer es un historiador, para el que no lo sabe, es uno de los historiadores más importantes de la República Argentina. ¿Estuvo acá? Sí, estuvo Bayer acá, porque hace 2 años estuvo Norberto Galazo. Esa me había enterado yo. Claro. Bayer estuvo ahora... ¿Cuánto hace? 1 mes y medio. 2 meses, 1 mes y medio. 1 mes y medio, sí. 25 de abril. 25 de abril. Recién. Sí. Entran en el blog de la biblioteca, van a ver la foto, van a ver un par de cosas con respecto a lo que pasó con Bayer. Perdón, tengo una anotación. Desplazamientos foráneos, o sea, todos estos inmigrantes que habían venido al país a trabajar traían ideas de carácter social de Europa. Europa había tenido la revolución industrial, por ende había tenido los movimientos sociales más grandes, la revolución rusa y una serie de cuestiones. Entonces todos esos obreros alemanes, italianos, polacos, todos esos obreros que venían al país venían con ideas, ¿sí? De izquierda. Entonces, cuando se juntaban con sus pares aquí y comenzaban a trabajar en estos lugares, en la República Argentina, esas ideas comenzaban a circular. Entonces, la gente que trabajaba en los lugares empezaba a tomar conciencia social de lo que eran ellos mismos. Entonces, esta ley, la ley de la famosa ley de residencia, ¿qué hacía? Deportaba a su lugar de origen, que no me acuerdo el número, deportaba a su lugar de origen a estos obreros que habían inmigrado a la Argentina. Pero lo que no dice la ley es que deportaban únicamente al obrero, en este caso al hombre que trabajaba. Pero ese hombre tenía familia, tenía una mujer y un hijo. La mujer y el hijo quedaban en la Argentina. Quiere decir entonces que quedaban en la miseria, porque si no trabajaban, no podían subsistir. Estos anarquistas y estos obreros que ya tenían un pensamiento especial generaban pozos de dinero, generaban lugares puntuales donde esa gente podían tener sus sustentos para poder seguir viviendo, ¿sí? Porque una vez que era deportado, generalmente el hombre no volvió más a la Argentina, no podía volver. De hecho, entonces, ¿qué pasaba? La mujer impedía que el hombre entrara en componendas de ese tipo por miedo a que le pasara lo de la deportación. Y nuestra legislación, aclaro que era muy buena en ese sentido, era una de las mejores. Claro. La ejecución era lo más común. Claro. En el juicio de Estados Unidos, Paladín, los derechos humanos de Sarri Vanzetti, que los terminan ejecutando, claro, luego de un proceso que fue, tachado de injusto, etc. Aquí un anarquista como Severino Di Giovanni, ¿sí? También pasó exactamente lo mismo. Un ejemplo, fue un caso de ejecución.
Osvaldo Bayer tiene un libro que se llama Severino de Giovanni. Severino de Giovanni, pero tiene otro título. Bueno, que es una recopilación histórica de la vida de Severino de Giovanni. Y ahí, en ese libro, en esos libros de Bayer, se va a ver claramente cuáles son las posiciones, ¿sí? Las posiciones de algunos anarquistas y de otros anarquistas. Luego el movimiento obrero argentino, a través de su historia, se fue transformando a partir de la llegada de 43, más o menos aproximadamente, de un personaje que ayer cumplió años con su fallecimiento, que fue Juan Domingo Perón, a partir de la Secretaría de Trabajo Social. Sí, Secretaría de Previsión y Trabajo Social en el 43, pero era secretaria y el gobierno era el gobierno que Farrell era Farrell, que era un militar que había sido golpista, lo ponen a la cabeza de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a este general, que no era general, a este militar que era Juan Domingo Perón. Ahí Perón, desde esa secretaría, comienza a tener reuniones con diferentes sectores del sector obrero, y entonces se comienza a dar algunos indicios de lo que después fue una política de Estado. O sea, empezó a decir que si los obreros estaban mal, si tenían malos salarios, si no tenían posibilidad de tener un horario, las 8 horas de trabajo, ¿sí? Que hasta ese momento el trabajo era de destajo. Los sábados, si no se lograba el famoso sábado inglés, si se dejaban de trabajar los niños, o sea, fundamentalmente, si estamos hablando de derechos humanos, los derechos del trabajo son importantísimos, el trabajo de niños. Hay que tener en cuenta que la revolución industrial en nuestro país no se dio como se dio en un país industrializado como lo fue Inglaterra. Aquí era un trabajo, las industrias estaban en las grandes ciudades, el resto la pampa, entonces fue muy particular lo que pasó en la República Argentina, digo, con respecto al trabajo en sí. Bueno, a partir de esa historia que es más o menos modernosa o más o menos moderna, de la que más o menos tenemos algunas ideas nosotros, se desarrollaron las leyes sociales que fueron ejemplos en América Latina y que hoy en día, si uno revisa y ve, por ejemplo, el sistema de obras sociales, el sistema de derechos laborales de Argentina con respecto a Latinoamérica, digamos que es una posición bastante favorable. Pero eso no se logró a partir de leyes impuestas o leyes que se hayan votado en los congresos. Eso se logró con manifestaciones y con lucha y con sangre. Bueno, producto de esas situaciones se fundan las sociedades de fomento de los barrios, se fundan los clubes y fundamentalmente las bibliotecas populares. ¿Se acuerdan, chicas? Esto lo vimos. Entonces, estas bibliotecas populares a las cuales nos vamos a buscar, estamos hablando, bueno, una de ellas fue velada después del trabajo. Digamos, este lugar sirvió como para que la cultura comience a circular en barrios como el barrio de La Mosca, en Avellaneda, que hay que pensar que en el año 21 había muy pocos lugares, o sea, muy poca vida, muy poca gente vivía en este sitio. En radio hay diferentes pensamientos, pero todos son de origen de izquierda, o sea, generalmente este tipo de instituciones fue fundada por gente que estuvo relacionada con la izquierda. La particularidad que tiene esta biblioteca es que la función de esas dos bibliotecas, una se llamaba Alberto de Diego, que sí, era un artista que fue fusilado en Quilmes, y la otra biblioteca, Carlos Guido Hispano, era de carácter nacionalista, o sea, el Carlos Guido Hispano, un intelectual, el hijo del general Tomás Guido, y era de carácter nacionalista. Nacionalista
cuando uno escucha hablar de nacionalismo siempre lo asocia con otras ideas de facciones más de derecha que quizá desemboquen en el nacionalsocialismo, que fue lo que después nosotros conocimos como el nazismo, que se desarrolló en Alemania en los años 30. Bueno, una tendencia del nacionalismo fue a parar ahí, la otra tendencia no. La otra tendencia, digamos, nacionalista, eran los que habían fundado la otra biblioteca. Fusionan esas dos bibliotecas, que sí que tenían como una amplitud de criterio y de pensamiento y dejaron de lado algunas formas de pensamiento, digamos, algunas ideologías para fundar una sola biblioteca. Porque dijeron, somos dos bibliotecas chicas, hagamos una sola grande. Así fue como fundan y alquilar un local en la avenida Galicia, que está acá, que es una avenida que está paralela a esta calle. Luego juntan más dinero y compran el terreno donde hoy nosotros estamos. Y construyen las dos salas de adelante y luego este salón. ¿Para qué este salón? Y con teatro, con un escenario, para que justamente esta biblioteca no se limitara a ser simplemente una biblioteca donde hubiese libros, sino que aquí se podían desarrollar muchas actividades relacionadas con la cultura, con el deporte y con el tema social. Hay que ver en los años 40 las charlas de puericultura. ¿Saben lo que es puericultura? No. La puericultura, No, por favor, me venís hablando. es el hecho de es saber cómo se desarrolla, cómo tengo que tener mi atención yo para con los niños, desde cuando nacen hasta cuando ya dejan de ser niños. Son actividades relacionadas con el crecimiento del ser humano, con la limpieza del ser humano, con un montón de factores del ser humano. Eso se llama puericultura. Entonces, clases de puericultura por médicos, aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque la barriada era de obreros. Entonces, había algunas cosas referentes a la profilaxis que no se conocían. Por eso sabían muy bien el factor de la limpieza. Tengan en cuenta que la penicilina no existía o estaba en pañales. Entonces, había muchas cosas relacionadas con la higiene, con un montón de cuestiones que se deberían aplicar para los niños justamente. ¿Por qué? Porque los niños eran el único tesoro o lo único que tenía de valor esa familia obrera. Y como pasa hoy día, los hijos en una familia son lo más, digamos, lo que uno más tiene en cuenta, porque justamente es la extensión de la familia, es el hecho, el logro de poder hacer que esos seres humanos se transformen en personas, hombres de bien y sigan por una familia. Bien. La idea es que esta persona que venía acá... ¿Que eran médicos? Médicos, sí. Por ejemplo, uno de ellos es el doctor Peco, que hay una farmacia que está en Galicia. Claro. Y digo esto y después seguimos. Y también clases de profilaxis. Clases de profilaxis. Lo que hoy en día está tan en discusión en las escuelas con respecto a la sexualidad, si damos, si no hablamos, si hablamos de esto, si no hablamos de lo otro, si hablamos de aquí, si hablamos de allá. Como acá no tenían esos inconvenientes relacionados con esas cuestiones, porque el tema religioso aquí dentro, cada uno tendría su idea y su forma de expresarlo, pero no aquí. Entonces el tema religioso no estaba tan marcado en este lugar, se podían hablar de determinadas cosas. Y aquel que venía aquí, bueno, clases de profilaxis, para, eso sí, para hombres y para mujeres, por separado. Las daban médicos. Claro. Los cuidados para, digamos, la mujer y del hombre con respecto a las relaciones sexuales, bueno, toda una serie de cuestiones. Estamos hablando de los años 40, 41, 40. También, como digo eso, digo que este fue un lugar donde pasaron y habitaron muchísimas personas. No sé, Jorge Luis Borges vino a dar charlas aquí. Atahualpa Yupanqui dio clases de guitarra. Juan Carlos Castañino, ese plástico marplatense muy importante,
estuvo por aquí haciendo exposiciones, dando charlas y haciendo talleres de dibujo y pintura. Actores de la talla de Héctor Alterio, todo el teatro independiente. Teatro independiente, si ustedes buscan en Google, pongan teatro independiente en Buenos Aires y se van a encontrar con una serie de nombres, algunos de los cuales van a conocer, porque se transformaron luego en actores muy importantes. El caso de Héctor Alterio, Pedro Asquini, Alejandra Agüero, que fueron punta de lanza de todo un movimiento teatral que se llamó teatro independiente, porque en ese momento en Argentina había compañías, en los años 20, 30 se comenzaron a formar compañías de teatro que venían de España generalmente, y eran producciones donde había un productor que ponía plata y había teatro que se desarrollaba. Lo que pasa es que era un teatro no comprometido, era un teatro que no tenía absolutamente nada que ver con la idiosincrasia argentina, entonces se comienzan a formar escisiones y se comienza a escribir un nuevo tipo de teatro, ¿sí? Que fue el sainete. El sainete se desarrolló luego y se fue transformando en un género que fue netamente criollo, o sea, netamente rioplatense, de acá, de nuestro. Ese sainete se fue transformando para transformarse después en un teatro más comprometido y socialmente más interesante. También producto de nuevas ideas y de ideas revolucionarias dentro de la actividad. Entonces comenzaron a formarse las pequeñas compañías de teatro independiente. ¿Qué significa eso? Que eran independientes, o sea, formaban un elenco de teatro, generalmente eran personas que tenían una actividad relacionada con cualquier oficio, y después, en un momento dado del día, generalmente por la tarde-noche, se reunían y comenzaban a ensayar para hacer teatro. Esas personas generalmente tenían la particularidad de que también lograban con el tiempo tener su propia sala de teatro. Así nació el Teatro Pairó y varios teatros que uno conoce. La oferta teatral de hoy en día en Buenos Aires, que es una de las más grandes de Latinoamérica y del mundo, la oferta teatral tuvo mucho que ver con ese teatro independiente. Tuvo muchísimo que ver. Y muchos actores se formaron en ese teatro independiente. Muchos actores, de los cuales después los vimos nosotros en televisión, los vimos en cine, los vimos en radio, se formaron en ese teatro independiente. Bueno, el teatro independiente tenía la particularidad que exportaba sus obras teatrales. Uno de los lugares donde generalmente venían y traían teatro independiente de la Máscara previamente y los independientes después, fue Pelada de Estudio después del trabajo. O sea, desde Capital no solo promovían obras de teatro, sino que dentro de su mismo seno generaban directores teatrales, y esos directores teatrales armaban otras pequeñas compañías o otras compañías de teatro. Compañía de teatro es un término empresarial, otros grupos de teatro que iban a trabajar justamente en otros lugares. Estamos hablando de provincia de Buenos Aires. Esto sucedió en todo el país, en todas las provincias, sucedió exactamente lo mismo. Ese desarrollo teatral terminó siendo lo que para hoy en día nosotros es nuestro teatro. Están ahora en las últimas elecciones entre mujeres y hombres. Bueno, Velada fue un lugar de votación y la particularidad fue que justamente fue un lugar donde vinieron a votar las mujeres por primera vez en el barrio, ¿sí?